Hola a todos nuevamente. Continuamos con nuestro análisis profundo de la unidad 5, contenido 1. En la sesión anterior establecimos el porqué legal y constitucional. Ahora vamos a entrar de lleno en el cómo. Vamos a hablar de la operatividad pura y dura. La doctrina médico-legal ecuatoriana, alineada con los estándares internacionales y la normativa del Ministerio de Salud Pública, MSP, clasifica el consentimiento informado en 4 categorías principales. Como tecnólogos en emergencias, ustedes deben ser capaces de diagnosticar el tipo de consentimiento aplicable en segundos, basándose en herramientas como la escala de coma de Glasgow, GCS, la hemodinamia del paciente y la situación del entorno. No hay tiempo para consultar un manual en medio de un accidente de tránsito. Esto debe ser automático. Empecemos con el primero y el ideal, el consentimiento informado expreso o directo. Este se define como la manifestación de voluntad libre, inequívoca y específica del paciente para someterse a un procedimiento. Para que sea válido en nuestro país, debe cumplir con los criterios del Acuerdo Ministerial 5316, que es el modelo de gestión de aplicación del consentimiento informado. Los requisitos son 3: capacidad, información completa y ausencia de coacción. En trauma, la capacidad implica un Glasgow de 15 de 15, que el paciente esté orientado en tiempo, espacio y persona, y que no tenga hipoxia cerebral o intoxicación evidente. Si el paciente está borracho o en shock, este tipo de consentimiento se tambalea. El consentimiento expreso tiene 2 modalidades: verbal y escrito. El consentimiento expreso verbal es la norma en la atención prehospitalaria de baja y mediana complejidad. Por ejemplo, cuando atienden a un paciente con una herida cortante en la mano que no compromete su vida, y él extiende el brazo y dice, ayúdeme, o cuando le explican que le pondrán un collarín y responde, está bien. Ojo, aunque sea verbal, debe quedar registrado. En su hoja de atención prehospitalaria, formulario 002, en el apartado de observaciones, deben escribir algo como paciente consciente y orientado autoriza verbalmente el procedimiento de inmovilización y traslado. Si no lo escriben, es su palabra contra la del paciente después. Por otro lado, el consentimiento expreso escrito es obligatorio para procedimientos invasivos o de alto riesgo. En el hospital se usa el formulario 024 del MSP, que es esencial para cirugías o transfusiones. En la ambulancia, si van a realizar algo avanzado como una cardioversión en un paciente consciente o administrar morfina, es ideal obtener una firma o la constancia de un testigo, porque los fármacos van a alterar la conciencia del paciente minutos después. El formulario 024 no es un simple papel, es un contrato jurídico que debe tener diagnóstico claro, nombre del procedimiento, riesgos personalizados y la revocabilidad explícita. Ahora pasemos al escenario más dramático y común para ustedes, el consentimiento presunto, también llamado implícito o por estado de necesidad. Este es el tipo de consentimiento más crítico en trauma severo. Se basa en la premisa legal latina necessitas non habet legem. La necesidad no tiene ley, y en el principio de beneficencia. Legalmente se asume que cualquier ser humano razonable, ante un riesgo inminente de muerte o discapacidad permanente, desearía ser salvado. En Ecuador, esto se valida por la interpretación del artículo 10 de la Ley de Derechos del Paciente y el deber del Estado de proteger la vida. Imaginen que llega un paciente con un traumatismo cráneoencefálico severo, inconsciente, Glasgow menor a 8 o en shock hipovolémico. Su capacidad de autonomía está abolida fisiológicamente. En ese momento, ustedes se convierten en garantes de sus derechos. Pero para invocar este consentimiento presunto y protegerse de demandas por agresión, deben concurrir 3 factores simultáneamente: incapacidad absoluta, el paciente no puede comunicarse; urgencia vital o funcional inmediata, retrasar la atención causaría muerte o daño irreversible; y ausencia de representante, no hay familiares presentes. La documentación aquí es vital. En la hoja 002 deben describir el estado neurológico que justifica su acción. Escriban:
Paciente localizado en vía pública, Glasgow 3 de 15, pupilas midriáticas, respiración agónica. Se inician maniobras de RCP bajo criterio de emergencia y consentimiento presunto. Esa frase es su escudo legal. El tercer tipo es el consentimiento tácito. Cuidado aquí, porque a menudo se confunde con el presunto, pero son distintos. El tácito ocurre cuando un paciente consciente no habla, pero realiza actos positivos de colaboración. El ejemplo clásico es cuando se acercan con el tensiómetro y el paciente, en silencio, se sube la manga y extiende el brazo. Pero escuchen bien, en Ecuador, el consentimiento tácito es aceptable solo para procedimientos de rutina no invasivos. Para cualquier cosa invasiva, como una vía intravenosa, deben convertir lo tácito en expreso, confirmando verbalmente: Señor, voy a inyectarle un analgésico. ¿Está de acuerdo? La jurisprudencia podría interpretar el silencio como miedo o shock, no como autorización. Finalmente, tenemos el consentimiento por representación o sustituto. Esto aplica cuando el paciente es incapaz, menor de edad o discapacidad mental, pero la situación permite un margen de tiempo para consultar a un tercero. El orden de prelación en Ecuador es: primero cónyuge o conviviente, luego hijos mayores, luego padres, y así sucesivamente hasta el cuarto grado de consanguinidad. Un conflicto común en trauma es cuando el cónyuge dice una cosa y los padres otra. Legalmente, el cónyuge tiene prelación en adultos casados, y si hay un conflicto irresoluble que pone en riesgo la vida, ustedes aplican el principio pro vita. Actúan bajo criterio médico como si fuera presunto y notifican a la fiscalía después. Ahora hablemos de situaciones especiales que siempre generan dudas. Primero, los menores de edad. La regla general es la patria potestad. Los padres deciden. El artículo 51 del Código de la Niñez y Adolescencia establece el derecho de los niños a su integridad, siendo los padres los responsables. Pero atención, existe el principio de autonomía progresiva. Un adolescente de 16 años no es igual a un niño de 5. Si un adolescente rechaza un procedimiento, su opinión debe ser escuchada. Sin embargo, si esa negativa pone en riesgo su vida, prevalece el interés superior del niño. Artículo 44 Constitución. Ustedes deben actuar para salvar la vida incluso contra la voluntad de los padres si la decisión de estos es manifiestamente perjudicial, como en casos de padres que niegan una transfusión sanguínea vital por motivos religiosos. Otro caso polémico: pacientes bajo custodia policial, PPL. Existe el mito de que el policía puede autorizar procedimientos en un detenido. Falso. La privación de libertad limita el tránsito, no los derechos sobre el propio cuerpo. Si el detenido está consciente, él decide. El policía no puede firmar por él. Si el detenido está inconsciente, se aplica el consentimiento presunto como con cualquier ciudadano. El rol del policía es seguridad, no representación médica. ¿Y qué me dicen del intento de suicidio? Aquí hay una paradoja. El paciente expresa su voluntad de morir, rechaza la atención, pero la Ley Orgánica de Salud y el COIP consideran que el intento autolítico es manifestación de una patología mental aguda que anula temporalmente la competencia. Por lo tanto, ante un paciente que se ha cortado las venas y dice «déjenme morir», ustedes deben asumir que no es competente. Se aplica consentimiento presunto, obligación de tutela, y si es necesario solicitan apoyo policial para contención y traslado forzoso. Aceptar un alta voluntaria de un suicida equivale a omisión de socorro y asistencia al suicidio, lo cual es un delito. Hablando de alta voluntaria o negativa al tratamiento, gestionar un no es más riesgoso que gestionar un sí. Para aceptar una negativa válida y exonerarse de responsabilidad, deben verificar rigurosamente la capacidad. No pueden aceptar negativa de pacientes con hipoxia, hipoglucemia, intoxicados o con ideación suicida, y la documentación debe ser blindada. Formulario de descargo en la hoja 002. Deben escribir la advertencia. ¿Qué le dijeron exactamente al paciente sobre los riesgos de muerte? Y busquen testigos. La firma de un policía o un familiar que testifique que ustedes ofrecieron ayuda y explicaron los riesgos es su mejor defensa contra una futura demanda por abandono.
Para cerrar, recuerden que también existen procedimientos administrativos como el sistema de referencia y contrarreferencia para traslados entre hospitales, que requiere su propio consentimiento, formulario 053. Y si llevan a un paciente a una clínica privada por la regla de las 72 horas del ISS, traten de obtener consentimiento explícito si la condición lo permite para evitar problemas de cobertura. En resumen, queridos estudiantes, el consentimiento es dinámico. Un paciente puede estar lúcido al inicio, expreso, perder la conciencia en la ambulancia, presunto, y recuperarla en el hospital. Ustedes deben reevaluar la capacidad legal constantemente. Dominen los formularios 002, 008 y 024. Su trabajo es salvar vidas, sí, pero también es proteger la dignidad humana y protegerse ustedes mismos mediante el cumplimiento estricto de la ley. Nos vemos en la próxima unidad.